8 de la noche y en este momento los invito para que ustedes por favor se conecten. Tenemos unos grandes invitados con los cuales van a poder ver, así que por favor todas estas personas que nos están escuchando y quieran participar un poco, conectarse al Facebook directamente @laudestéreo y allí van a poder ver estos grandes personajes que traemos el día de hoy. Estos invitados pues hacen parte de la obra que se llama Don Clock y la rutina diaria de los aparatos olvidados. Es un viaje, digamos que en medio de muchos objetos, pero estos objetos son personificados y el día de hoy tenemos a dos actores que nos acompañan acá en Amantes del Círculo Polar, quienes Sara Alonso y Diego Duarte. Bienvenidos. Bienvenidos. Qué bueno, qué rico Están tenerlos un poco tímidos, acá. pero no. Sí. Gracias, muchas gracias. A mí ese nombre me acuerda mucho de una escena, La Bella y la Bestia, ¿no? Y entonces uno se sumerge en esa película y ahí aparece Doña Tetera, aparece Sí. Don Armario, Que los convierten en objetos. Exacto, son objetos parlantes, pero siempre han sido animados. Ahora no me imagino cómo va a ser esta obra de teatro, qué va a pasar, porque también son como objetos parlantes, objetos que cobran vida. Pues Bueno, sí, son objetos que cobran vida, pero no son parlantes. Esa es otra característica del teatro, es un teatro del silencio. sí, es mucha acción física, muchas coreografías, sí, aunque digamos no se nota mucho que esté partiturizada, sí, cada objeto tiene como su propio ritmo, digamos, haciendo como un símil, sería cada uno un instrumento. Ok, pero ¿cuál sería como la historia inicial para que todos los oyentes como que se sumerjan en esa narrativa? ¿Cómo es esa historia? O sea, aparecen Tenemos una solo los protagonista. objetos. Tenemos Exacto. una protagonista que es una niña, ¿no? Entonces cuéntenos un poco cómo es esa narrativa, claro, sin contarnos la obra, Sí, sí. claramente. Antógenos. Antógenos. Bueno, Don Clock y la rutina diaria de los aparatos olvidados es una historia escrita por la reseña es que es un cuento escrito por una niña de 10 años que se llama María Luna, que en la casa donde vive se encuentra con estos objetos y se imagina toda una historia alrededor de ellos. Ok. Y ella escribe estos cuentos. De ahí salimos nosotros, los aparatos olvidados, y pues cobramos vida alrededor de las fantasías de esta niña. Sí, también es importante decir como que estos objetos le recuerdan mucho a sus abuelos, a su abuelo más que todo, porque en la casa donde ella vive ya pues la gente está muy metida en los celulares, en las computadoras, y es también algo que nos acerca como público desde el inicio a la historia. Es como que nos hace sentir que estamos olvidando a quienes tenemos al lado. Vea que precisamente yo quería preguntarle sobre eso, y es que tenemos personajes que son muy análogos, ¿no? Un televisor a blanco y negro, un radio, una plancha. Y bueno, Diego precisamente personifica la plancha, Sara personifica al televisor a blanco y negro. Y yo quisiera preguntarles también, como es una obra no infantil, hay que aclararlo, es una obra para la familia, pero ¿cuál es el mensaje también detrás de estos personajes y detrás de este viaje que hace pues la protagonista, ¿no? La niña. A nosotros, mientras estamos en el trabajo de montar la obra, nos explican que es como detener el tiempo. Entonces, claro, sí, son aparatos ¿Análogos? Sí. pero van a otro ritmo, ¿sí? Los celulares, los computadores, pues, la UD, radio, la UD, en serio, van mucho más rápido, ¿sí? Sí. Es en tiempo real. No sé, como poner música en un aparato antiguo es muy diferente a coger el celular y darle play en Spotify. Ok. Exacto. Sí, O sea, es como hacer ese paralelo de las cosas que hemos olvidado, de esos objetos Sí. olvidados, por decirlo así, en una representación de que pues detengámonos un momento, hagamos esta reflexión. Exacto. Y es además de un mundo imaginario de esta protagonista. Sí, esta protagonista pues no aparece como tal en la escena.
ella es como el ser que crea este universo, pero ella no lo vive, ella no lo habita. Sí. Ok. Sí, yo quiero preguntarles algo y es una obra que tiene muchos elementos, yo lo llamaría oníricos un poco Ok. también, ¿no? Desde la imaginación, pero ¿cómo es para ustedes ponerse en estos zapatos? Porque si estamos hablando por ejemplo, de una mujer que no existe, una niña que no existe, estamos hablando de que ustedes son la mente, ¿no? Y juegan con este papel, pero no hablan. ¿En qué consiste, digamos, esa interpretación? ¿Y cómo fue, por ejemplo, decir, ok, ya voy a pasar del personaje Pedro Pérez a ser oficialmente, en tu caso, por ejemplo, Diego, una plancha? ¿Cómo actuaría una plancha, no? Porque uno no se imagina eso. Exacto, sí. ¿Tu plancha? ¿Cuál camisa arrugada? ¿Cuál camisa arrugada tenemos allí presente? Aprendió a planchar para el personaje. Bueno, digamos, claro, es muy diferente, digamos, a los personajes, digámosle, como convencionales o como muy tranquis que uno ve en el cotidiano, pero digamos, cuando uno entra a este mundo de los objetos olvidados, digamos, en mi caso que soy una plancha, entonces también se hace como un símil, lo que decía, ¿no? Entonces, ¿cómo es una plancha? Entonces, digamos, la mía es una plancha de carbón. O sea, un objeto plancha que antigua. yo personalmente nunca utilicé, porque ya, Claro. yo cuando ya nací, yo todo tenía cable. Al menos todavía estaba el cable. Y claro, entonces, ¿cómo es esa plancha? ¿Cómo es ese cuerpo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿No? Porque a pesar de que no es de esta actualidad, pues la habita. Sin embargo, de todas maneras la habita. Y cómo son sus movimientos, que la mantiene viva también. Eso ha sido como un incentivo para crear el personaje, como ¿por qué no se ha ido de este mundo? ¿Qué la detiene? ¿Qué la sigue aferrando? Ok. Y los personajes son muy inspirados en los adultos mayores. Ujú, sí. Entonces, como imagina que es tu abuelita que por las mañanas se levanta, se toma el café, sale, se asoma por la ventana, finalmente estamos actuando la rutina diaria. Ujú, exacto. Entonces son acciones cotidianas, pero de los abuelos. Entonces también fue una búsqueda, debo decir, muy difícil, que nos tomó mucho tiempo, porque era encontrar en nuestro cuerpo de veintitantos Sí. años un cuerpo de un adulto mayor. Pues, Entonces Ok. fue una exploración muy extenuante, pero bueno, muy bonita, hemos tenido resultados bonitos. sí, siento que aparte de, o sea, no solamente como lo físico, sino como también como ese ritmo, ¿no? Porque Ujú. lo que decíamos ahorita, o sea, estamos en esta actualidad todo el mundo con el celular, tal, todo rápido y esto, y para nosotros es normal, es súper cotidiano, pero como volvernos lentos, como conseguir esa pesadez, ¿sí? Cambiar el ritmo. Sí, cambiar Claro. ese ritmo, ese tempo interno, fue duro. Y detenerse un poco en el tiempo. Bueno, contémosles, y pues qué mejor que lo hagan los actores. ¿Cuándo va a ser esta obra? ¿Dónde la van a ver? ¿Dónde pueden ir a verlos ya en escena y ver como esa plancha, ese televisor, que es bastante interesante en realidad? Y llenarse pues de toda esta reflexión que trae consigo toda la obra. Bueno, ahorita iniciamos con la temporada de Don Clock y la rutina diaria de los aparatos olvidados. Sí, Tenemos, sí, va a ser en la sala Tecal, ¿verdad? También. sí, Sí. bueno, Sí. tenemos las dos primeras funciones. Son exclusivas para los adultos mayores de la localidad de Ciudad Bolívar, pues nos ganamos la beca de Más Cultura Local en Ujú, Ciudad Bolívar. Para los abuelos que asisten en los centros Día Bellaflor y Las Acacias, Ah, qué como un bonito. homenaje Qué para bonito. ellos. Sí. Ya después de esto tenemos el 18 de julio a las 4 p.m. en el Centro Cultural Compartir, el 19 de julio a las 3 p.m. en la plazoleta del Transmicable El Mirador, el 20 de julio a las 3 p.m. en la plazoleta El Sapo del barrio Juan Pablo II,
la conozco. Y el 26 de julio a las 3 p.m. en la plazoleta del Transmicable Manitas. Esas son las Abiertas al público. las que son Sí. abiertas al público, las que estamos pues compartiendo a partir de la beca beca que nos de ganamos. Más Cultura Local de Ciudad Bolívar. Sí. Y ya digamos, hablando de las del Tecal, las de Sí. la sala Tecal, tenemos programado para el 27 de julio, tenemos doble función a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, súper bienvenidos, es súper familiar. Y también estamos hablando con Casa Tea para ver si nos facilitan la sala. El 30 de julio sería en tipo horario 3 de la tarde también. No, me Mejor parece maravilloso. dicho, o sea, ustedes tienen la agenda ocupada. Sí. No hay que inventarlos a planes, ni a planchar, ni a ver televisión, porque no se puede. No hay tiempo. Está lleno. Pero algo que sí quería preguntarles antes de todo, y es como con esto que me quiero despedir. Y cuando hablamos de los aparatos olvidados, siento que es una reflexión hacia el adulto mayor, ¿no? Que a veces lo dejamos allí a un ladito en la casa. Ustedes ya han tenido la oportunidad de ponerse en ese papel. ¿Cuál sería ese mensaje, no? De pronto para los oyentes que están escuchando esto, y tal vez, ¿por qué no?, le caiga a ese querido oyente que nos está acompañando, que nos está viendo, y por supuesto, ¿quién más que ustedes que se han sentado en ese papel desde jóvenes? ¿Cuál es ese mensaje, por supuesto, que tenemos para ese cuidado, ¿no?, del adulto mayor, que yo creo que es un ser vital en cada hogar? No, mamá, no. Sí. Bueno, yo creo que la reflexión que a nosotros como actores nos queda es parar un poquito en el corre-corre diario de tengo clase, tengo que ir, tengo que correr, el ensayo, el trabajo, sino tomarse sus 10 minutos, parar y como devolver todo a su tiempo. Y en ese parar a uno le permite mucho observar, ver a nuestro alrededor qué es lo que está pasando. Incluso me sucedió como voy corriendo en el centro de un lado a otro y me acuerdo, entonces empiezo como a caminar más despacio y me doy cuenta que en la esquina por la que siempre pasaba, yo nunca lo veía, había un abuelo sentado arreglando relojes. Y entonces es como, wow, uno está corriendo y deja de verlos. A los que sí se quedaron en ese otro ritmo Sí. de no estar corriendo de un lado a otro, sino es mi tiempo, yo arreglo las cosas a esta velocidad. Entonces es permitirse parar y compartir también ese otro ritmo. Claro. Exacto. Qué mensaje pues tan bonito, ¿no?, que nos dejan a esta hora. Así que ahí está esa súper invitación para que usted no se pierda de esta obra de teatro Don Clock y los aparatos olvidados. Todo ese mes de julio van a estar allí en función en las tablas y dejar ese mensaje, ¿no? A veces hay que parar un momentico y darse cuenta de aquellos abuelitos que están en casa, ¿no? Y que seguramente cuando fueron jóvenes invirtieron mucho en nuestra vida. Todos hemos tenido a alguien que nos ha acompañado y dejémoslo de disfrutar, vivir también a nuestro lado, pero olvidar, esa no puede ser una palabra que esté al lado de nuestros adultos mayores. El olvido no puede entrar, ¿no?, dentro de la tercera edad. Son las 5:51 de la tarde, estamos al aire en La Verdadera Alternativa de la Radio.